Hace apenas unas semanas, el Barcelona femenino parecía intocable. Campeón de Europa, dueño de un estilo admirado en todo el continente y con una generación que parecía destinada a marcar una época irrepetible. Pero detrás de las celebraciones, algo empezó a romperse. Las despedidas se acumulan. Los contratos se terminan. Las ofertas extranjeras llegan con fuerza. Y lo que parecía una simple renovación de plantilla comienza a parecerse cada vez más al principio de una transformación mucho más profunda. Porque la verdadera pregunta ya no es quién se va. La verdadera pregunta es si estamos presenciando el inicio del fin de la era más dominante que ha conocido el fútbol femenino europeo. Y cuando se analiza quiénes son las futbolistas que podrían abandonar el proyecto, la magnitud del problema se vuelve mucho más preocupante de lo que parece a simple vista. Durante años, el Barcelona construyó algo que muy pocos clubes lograron en el fútbol femenino, una estructura capaz de ganar títulos sin depender de una sola estrella. Sin embargo, incluso los proyectos más sólidos tienen pilares, y varios de esos pilares podrían estar viviendo sus últimos días dentro de la institución. La posible marcha de referentes como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle, Marta Torrejón y la incertidumbre que rodea a otras figuras importantes no representa únicamente una reducción de talento. Lo que está en juego es una parte fundamental de la identidad competitiva que convirtió al Barça en la gran referencia del continente. Muchas de estas futbolistas no solo aportaban rendimiento dentro del campo. También transmitían liderazgo, experiencia en momentos decisivos y una cultura ganadora que tardó años en construirse. Ese tipo de legado no suele reemplazarse simplemente con fichajes o promociones desde categorías inferiores. Por eso, el desafío para el club no consiste únicamente en cubrir vacantes. El verdadero reto será evitar que la salida simultánea de varias referentes provoque una pérdida de estabilidad deportiva capaz de alterar el equilibrio que sostuvo el dominio azulgrana durante tantas temporadas. Pero mientras la atención se centra en los nombres que podrían marcharse, existe otro detalle que está pasando desapercibido y que podría explicar por qué tantas jugadoras están empezando a mirar lejos de Barcelona. Durante mucho tiempo, jugar en el Barcelona representaba la cima del fútbol femenino europeo. El prestigio deportivo, la posibilidad de ganar títulos y la proyección internacional convertían al club en el destino más atractivo para cualquier futbolista de élite. Hoy, ese escenario empieza a cambiar. La creciente inversión de los clubes ingleses ha modificado por completo el mapa competitivo. Equipos respaldados por estructuras económicas cada vez más potentes ofrecen proyectos ambiciosos, salarios superiores y la oportunidad de convertirse en figuras centrales dentro de nuevas iniciativas deportivas. Lo preocupante para el Barça no es perder una negociación aislada. Lo verdaderamente significativo es que varias de sus jugadoras más importantes parecen estar considerando el mismo camino al mismo tiempo. Cuando una tendencia se repite, deja de ser casualidad para convertirse en una señal de alerta. Y aunque el club sigue siendo una referencia mundial, el mercado actual demuestra que la historia ya no garantiza fidelidad. La competencia financiera y deportiva es más agresiva que nunca, y mantener una dinastía se ha vuelto mucho más difícil que construirla. Sin embargo, el posible debilitamiento del Barcelona femenino no sería un problema aislado. Porque al observar lo que ocurre en otras áreas del club, empieza a surgir una pregunta todavía más inquietante. Lo que sucede en el Barcelona femenino empieza a parecer menos una cuestión deportiva y más un reflejo de un momento institucional complejo. Porque mientras la atención mediática se concentra en las posibles salidas dentro del vestuario azulgrana, otras secciones también atraviesan momentos de incertidumbre. En los últimos años, el Barça se convirtió en un modelo de éxito multideportivo. Sin embargo, sostener proyectos ganadores de forma simultánea exige una enorme estabilidad económica, planificación constante y una capacidad permanente para renovar ciclos sin perder competitividad. Las recientes señales procedentes de otras áreas del club sugieren que esa transición podría estar siendo más difícil de lo esperado. Cuando diferentes estructuras comienzan a enfrentar cambios importantes al mismo tiempo, aparece el riesgo de que la sensación de desgaste se extienda más allá de un único equipo. Por eso, la preocupación de muchos aficionados no está relacionada únicamente con las futbolistas que pueden salir. El temor real es que varias piezas fundamentales del modelo que hizo del Barcelona una referencia mundial estén entrando en una fase de transformación mucho más profunda. Y si ese escenario termina confirmándose, la consecuencia más importante podría no ser la pérdida de nombres históricos, sino algo mucho más delicado, el fin de una hegemonía que parecía imposible de derribar. Durante varias temporadas, el Barcelona femenino no solo ganó títulos.
Impuso una forma de jugar, marcó tendencias y obligó a sus rivales a adaptarse a su nivel. Su dominio fue tan amplio que muchas veces la verdadera discusión no era quién podía vencer al Barça, sino quién podía acercarse a él. Pero las hegemonías deportivas rara vez terminan de forma repentina. Normalmente comienzan a erosionarse poco a poco. Primero aparecen las dudas. Después llegan las salidas importantes. Más tarde surge una competencia cada vez más preparada para aprovechar cualquier señal de debilidad. La realidad actual del fútbol femenino europeo es muy distinta a la de hace 5 años. Clubes ingleses, franceses y otros proyectos emergentes han reducido considerablemente la distancia que antes separaba al Barcelona del resto del continente. El margen de error es ahora mucho menor. Y si varias figuras clave terminan abandonando el proyecto durante el mismo mercado, el desafío ya no será conquistar Europa una vez más. El primer objetivo podría convertirse en algo que parecía impensable hace poco tiempo, defender una posición de liderazgo que ya no está garantizada. Porque al final, esta historia no trata solamente de despedidas. Trata de una pregunta que puede definir el futuro del club durante los próximos años: ¿está el Barcelona iniciando una nueva era, o asistiendo al cierre definitivo de la más exitosa de su historia? El Barcelona sigue teniendo talento, infraestructura, prestigio internacional y una cantera que continúa produciendo futbolistas de enorme nivel. Sería un error interpretar este momento como un colapso inmediato. Los grandes clubes suelen encontrar la manera de reinventarse cuando parecen llegar a un punto de inflexión. Sin embargo, también sería ingenuo ignorar las señales que están apareciendo. La posible salida simultánea de varias referentes, el creciente poder de atracción de la Premier League y las transformaciones que afectan a distintas áreas del club dibujan un escenario mucho más exigente que el de temporadas anteriores. La verdadera prueba comenzará cuando los focos de las despedidas se apaguen. Será entonces cuando el proyecto de Pere Romeu deba demostrar si todavía posee la capacidad de mantenerse en la cima o si entra en una etapa de reconstrucción competitiva frente a rivales cada vez más fuertes y ambiciosos. Porque las leyendas no terminan el día que levantan su último trofeo. Terminan cuando dejan de ser el equipo que marcaba el camino para todos los demás. Y hoy, por primera vez en muchos años, el Barcelona femenino enfrenta el desafío de demostrar que su historia de dominio todavía no ha llegado a su capítulo final. ¿Crees que el Barcelona femenino seguirá dominando Europa o estamos viendo el principio del fin de una era histórica? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque aquí analizamos cada movimiento, cada decisión y cada cambio que puede transformar el futuro del fútbol femenino mundial. Más allá de los nombres que puedan abandonar el Barcelona femenino, lo realmente interesante de esta situación es lo que revela sobre la evolución del fútbol femenino europeo. Durante años, el Barça fue el destino soñado para las mejores futbolistas del mundo. Hoy, sin embargo, el crecimiento económico de la Premier League está cambiando las reglas del juego. Lo que estamos viendo no parece una crisis inmediata, sino una consecuencia natural de un mercado cada vez más competitivo. Cuando varios clubes pueden ofrecer proyectos deportivos atractivos y condiciones económicas superiores, incluso las instituciones más dominantes dejan de tener garantizada la permanencia de sus estrellas. La próxima temporada será una prueba de madurez para el proyecto azulgrana. Si el Barcelona logra mantenerse en la élite tras una renovación profunda, demostrará que su fortaleza estaba en el modelo y no únicamente en una generación irrepetible de jugadoras. Pero si el rendimiento cae de forma significativa, quedará claro que el club dependía más de ese núcleo histórico de lo que muchos imaginaban. Por eso, el verdadero debate no es quién se va. El verdadero debate es si el Barcelona ha construido una estructura capaz de sobrevivir a la salida de sus leyendas. Esa respuesta podría definir el equilibrio de poder en el fútbol femenino europeo durante los próximos años.